El primer tema que queremos tocar en esta academia de liderazgo es el desafío moral de la agenda globalista. Y pienso en la forma en la cual cada uno de nosotros percibe la vida y ve la vida. Algunos aprendimos a ver la vida en blanco y negro, pero eso ha cambiado porque por mucho tiempo la humanidad vio la vida así, de una forma monocromática, en blanco y negro, bueno y malo, lo correcto, lo incorrecto, lo justo y lo injusto. Y cada moneda ciertamente solamente tiene dos caras. En las historias, en las novelas, en las películas, teníamos siempre estos personajes que eran los buenos y los malos. Y usualmente eran los buenos los que ganaban para regocijo de nosotros los lectores de la novela o los que estábamos viendo la historia en una película. Pero esos tiempos han pasado. Hoy se cumple lo que dice la Biblia en Isaías 5:20, cuando dice: ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Consideran las tinieblas como luz y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Hoy día no solo hay una guerra civil en la saga de los Avengers, en donde luchan entre sí, sino que también Batman pelea contra Superman. En la trama de una misma historia, el personaje que considerábamos ser el bueno se vuelve malo o viceversa. La doble personalidad de personajes como Gollum o que se vuelve Sméagol en El Señor de los Anillos nos atrapa en esa bipolaridad de la que casi ya nadie escapa. Pero esto no es lo peor. Aunque el blanco se confunda con negro o viceversa, sigue habiendo un sentido de blanco y negro. Lo que nos da problema realmente son los grises. Personajes ambiguos como Jack Sparrow, interpretado por el actor Johnny Depp en la saga de los Piratas del Caribe, o Loki, el hermano de Thor, para los que son aficionados a los Avengers, o muchos de estos superhéroes que se nos presenta ahora, no se sabe si son malos o son buenos, o en qué momento van a cambiar de bando. Y queridos, esta es la nueva moralidad del siglo XXI, que ya asomaba desde siglos antes, pero que nunca como ahora ha pasado del mundo de la ficción al mundo real. Las verdades absolutas que definían esa línea entre el blanco y el negro ya se ha borrado para ser reemplazada por una gama de grises, 50 tonos de gris, como dice por ahí una novela o película. Es una nueva moralidad que se pinta de colores. Las verdades absolutas que definían esa línea entre el blanco y el negro, entonces ahora se ve reemplazada por esta gama de grises. Literalmente se ha colocado un malévolo prisma para distorsionar la perfección de la luz, de la verdad, y darle un nuevo significado multicolorido arcoíris, que fue el que originalmente Dios puso como un pacto entre él, Noé y su descendencia, pero que ahora ha sido distorsionado. Creo que esa es la misma sensación que tuve yo cuando, siendo todavía un niño, llegó la primera televisión a color a mi casa. Yo había crecido viendo la televisión en blanco y negro, como algunos de ustedes, muchos de ustedes. Y entonces cuando a la edad de los 9 años viene y llega ese televisor de 19 pulgadas a color, marca RCA, y empiezo a ver un solo canal que transmitía en color en aquel entonces en Guatemala, cuando pude ver ese Mundial México 70 a todo color, mi fascinación fue instantánea.
Aunque mis programas favoritos seguían siendo en blanco y negro, la magia de Disney y otras transmisiones como la Copa Mundial esta de México cambió mi percepción visual de lo que era el mundo. Y me temo que eso mismo está sucediendo con la nueva generación y la engañosa y multicolor filosofía del movimiento LGBT+. Las generaciones X, Y, Z, ya se nos acabó el abecedario, después de los mileniales y de los centeniales, han sido seducidos por lo que comenzó siendo una benigna tolerancia. Luego se vistió de uno más de los derechos humanos y ahora se ha convertido en una doctrina que se nos está imponiendo a todos los demás. Estados Unidos es un indicador de la moralidad cristiana de Occidente, ¿no es cierto? Y entonces es bueno ver lo que sucede en este país del norte que tiene una gran influencia en nuestra región. Porque esa influencia es un termómetro de lo que puede suceder también con nosotros acá en Latinoamérica. El ilustre historiador británico del siglo XVIII, Edward Gibbon, en su Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, identifica que 3 de las 5 mayores causas por las cuales el Imperio Romano cayó y que se están cumpliendo hoy día también en los Estados Unidos de América son, número 1, la destrucción de la familia, el insaciable apetito por el placer y la decadencia de la fe y la religión. Yo doy gracias a Dios porque hay observadores de la historia y la cultura que sirven de atalayas, con un rol profético en la denuncia, en el análisis de estas tendencias. Son personas con una comprensión profunda de la antropología, la sociología, la política, la economía y sobre todo de la historia, como aquellos hijos de Isacar de 1 Crónicas 12:32, que dice que eran 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Estos modernos profetas, atalayas, centinelas de la moralidad y de la cultura, iluminan nuestro entendimiento de lo que está sucediendo en el mundo hoy. Uno de ellos, el doctor César Vidal, es un historiador, escritor, comunicador de origen español, actualmente residente en los Estados Unidos desde 2013 a consecuencia de una persecución que sufrió por su postura en su país de origen, España. Ejerció la carrera de leyes por 10 años como abogado, luego se volvió periodista, posee 3 doctorados PhD, es un erudito, un pensador, un filósofo, un analista de la historia. Y él ha escrito, por supuesto, varios libros, algunos de ellos los conocemos y son muy recomendados. Él viaja continuamente por el continente dando conferencias, pero sus obras más recientes se cuenta el legado del cristianismo en la cultura de Occidente, el legado de la Reforma, y en esta academia tenemos una sorpresa para ustedes de parte de uno de los ministerios que están como exhibidores acá, y especialmente este legado de la Reforma se hizo con ocasión de la celebración del aniversario de la Reforma Protestante, los 500 años, pero La herencia del cristianismo es uno de sus libros mucho más recomendados y por supuesto usted puede suscribirse a su programa radial La Voz, que es un podcast también muy popular. En una reciente visita a Guatemala, él habló acerca de lo que se conoce como la agenda globalista.
Posiblemente en estos momentos la agenda más inquietante que provocaría mayor inquietud es la agenda globalista, que no es lo mismo que la globalización. Hay gente que lo confunde, pero son cosas distintas. La globalización significa que en Guatemala tú produces un magnífico chocolate que van a poder comprar en Japón, o que van a poder comprar en California, o que van a poder comprar en Italia. Y al mismo tiempo, pues puedes importar el aceite de Italia o puedes importar el sushi del Japón, y todos estamos contentos con ello. Eso es la globalización, que tiene muchos aspectos positivos. La agenda globalista es algo muy diferente. La agenda globalista es un proyecto de dominio planetario, de dominio global, de dominio universal, que además, para poder imponerse, tiene que acabar con una serie de escollos que tiene enfrente. Y esos escollos fundamentalmente son la soberanía de las naciones, es decir, hay que conseguir que las naciones cada vez sean menos soberanas, y por cierto tengo que decir que Guatemala en ese sentido es uno de los tubos de ensayo de mayor relevancia de la que puedan pensar incluso los propios guatemaltecos. Por supuesto, hay que acabar con la familia en última instancia es la última trinchera de cualquier cultura humana frente a crisis como puede ser una crisis económica, una revolución, una guerra. Bueno, la familia es la última trinchera, el último lugar en el que te escondes, y por supuesto el cristianismo, que tiene una escala de valores que por supuesto no va a ver con ojos de agrado lo que significa esa agenda globalista. Esa agenda globalista en algunos casos se desplaza a través de las organizaciones internacionales, y de hecho hay organizaciones internacionales que, fingiendo que ayudan a las distintas naciones, sin embargo las esclavizan a través de la deuda, a través de imponerles un programa político y social concreto, etcétera, etcétera. Esa agenda globalista funciona a través también de la ideología de género. En estos momentos la ideología de género se ha convertido prácticamente en el punto que decide si hay respeto a los derechos humanos o no. Y porque además la ideología de género va a permitir una reducción de la población. La agenda globalista es una agenda malthusiana, o sea, tiene la idea de que el crecimiento de la población es un crecimiento incontrolable, maligno, etcétera, y eso tenemos que evitarlo. Y efectivamente, si convencemos a una parte de la población para que derive hacia el transgénero, hacia la homosexualidad, y legalizamos el aborto, esto va a permitir reducir la población del planeta, y de una manera aparentemente limpia. Lo que está diciendo el doctor César Vidal acá entonces es que esta agenda globalista tiene básicamente tres escollos, tres barreras, tres cosas que deben ser removidas para que esta agenda se pueda imponer. Número uno, la soberanía de las naciones. La segunda cosa, la familia. Y lo tercero es el cristianismo. Estamos frente a una agenda poderosa que atenta directamente contra estas instituciones o estas realidades que hasta ahora han sido incuestionables. Déjeme contarle un poquito acerca del caso que cita, que es el caso Guatemala, que es el que mejor conozco porque es mi país de residencia y de origen. Guatemala básicamente fue un experimento de Naciones Unidas para, como dice él, un tubo de ensayo de Naciones Unidas para controlar un país de una manera intervencionista tan sutil que ni los mismos ciudadanos nos dimos cuenta hasta que ya era demasiado tarde. CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, no era, como muchos creen, una agencia oficialmente reconocida de Naciones Unidas. Era simplemente una iniciativa del secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, pero nunca dio cuentas de sus acciones oficialmente a Naciones Unidas. Quiere decir que tenía una plena discrecionalidad sin rendirle cuentas a nadie. Su finalidad original era noble: desarticular los aparatos clandestinos, apoyar técnicamente al Ministerio Público, a la Policía Nacional en las investigaciones. Sin embargo, su mandato se prolongó indefinidamente. Especialmente su último comisionado, el señor Iván Velázquez, juntamente con la fiscal general Telma Aldana, pusieron la CICIG y todo el aparato gubernamental que representaban en un instrumento al servicio de la nueva izquierda
y la agenda globalista. Su estrategia estaba basada básicamente en el terrorismo judicial, encarcelando e iniciando juicios a varias personas cuyo proceso judicial se prolongaba indefinidamente hasta el punto que algunos murieron en prisión aguardando el debido proceso. Esta estrategia de acusaciones infundadas incluyó al hijo y hermano del presidente Jimmy Morales. Y fue una estrategia maquiavélica para tener al mandatario completamente chantajeado y de rodillas frente a esta agenda globalista durante la mayor parte de sus 4 años de gobierno que está a punto de concluir. Otros países pueden aprender de la experiencia de Guatemala, pero no quiero dejar de mencionar que Jimmy Morales, el presidente que está por concluir su mandato en Guatemala, al igual que estos chicos que nos han alegrado con sus danzas y su música, es un exalumno de un colegio cristiano en la ciudad de Guatemala. Es alguien que la CICIG con todo su esfuerzo no pudo encontrarle una razón para removerlo de la presidencia como lo hizo con el presidente anterior, Otto Pérez Molina, porque este hombre hizo su mejor esfuerzo por vivir de acuerdo a los principios que profesaba, que le fueron inculcados en un colegio cristiano. Mi esposa y yo personalmente tuvimos el gozo de ver cumplido lo que le hemos dicho a los educadores por ya 3 décadas de servicio con AXI. Algún día uno de tus alumnos, no lo sabes, puede llegar a ser el Premio Nobel de la Paz, puede ser el descubridor de la cura contra el SIDA o el cáncer. Uno de tus estudiantes, uno de tus exalumnos puede llegar a ser el presidente de tu país. Bueno, a nosotros se nos cumplió. Yo tuve a Jimmy Morales en mi aula de clase. Fue uno de mis estudiantes y llegó a la primera magistratura de la nación. Su mandato está concluyendo este mes de enero y damos gracias a Dios de que hizo una gestión en donde se le recuerda quizá por muchas cosas, cometió muchos errores, no los estoy defendiendo, pero era inexperto. Él vino del mundo ajeno a la política completamente, pero se le recordará por algunas de las cosas buenas, espero que la historia lo recuerde, entre ellas, defender la soberanía de Guatemala frente al intervencionismo de Naciones Unidas por medio de una comisión ilegítima. El desafío moral de quebrantar la soberanía de las naciones implica 3 cosas importantes que podemos deducir de estas experiencias. En primer lugar, por supuesto que promueve la corrupción. El Ministerio Público, la CICIG, los jueces se vendieron a esta agenda globalista, paralizaban los procesos, encarcelaban a gente que después se demostró inocente, como por ejemplo el hijo y el hermano de Jimmy Morales. Eventualmente salieron absueltos por falta de pruebas, pero estuvieron 3 años allí esperando ese juicio. Entonces la corrupción se mete. La estrategia es que esta nueva izquierda ya se dio cuenta que no puede tomar el organismo ejecutivo, no pueden llegar a una presidencia por votos. No van a elegir suficientes diputados en un congreso, entonces ¿qué? Buscan apoderarse del organismo judicial, del sistema de justicia, y a través de ese entonces ponen de rodillas a todo un país. Se carece de todo escrúpulo moral para acusar y procesar a quien se necesite para obtener el control político a toda costa. Y mis hermanos, es un escenario escatológico que prepara el camino para lo que será lo que algunos han empezado a llamar el One World Government, el gobierno mundial de un solo mundo, que es nada menos que el escenario perfecto para la aparición del personaje a quien los cristianos llamamos como el anticristo o la bestia. Y la estrategia más eficaz que está usando entonces esta agenda globalista, como lo dice el doctor César Vidal, es la destrucción de la familia y el cristianismo por medio de lo que hoy conocemos como la ideología de género. Entonces, nos damos cuenta que esta es una agenda muy definida y nosotros debemos responder al respecto.
¿Cómo sucede esto entonces con la destrucción de la familia y el cristianismo? Existen varios libros publicados respecto al tema de ideología de género. En nuestro idioma se encuentran, y recomiendo mucho su lectura, por supuesto, el libro de César Vidal titulado El pecado de Sodoma, publicado en octubre de 2017, que también estará disponible para ustedes acá en esta academia. Y el libro del pastor Miguel Núñez, de República Dominicana, titulado Revolución Sexual, que por la profesión médica del pastor Núñez que tuvo antes, pues entonces tiene una perspectiva no solo bíblica, sino también médica del tema de ideología de género. Sin embargo, el libro, que es una lectura obligada de otros de estos que yo llamo los atalayas, los centinelas de la agenda globalista y de la ideología de género, es una lectura obligada para nosotros y es para todo aquel que quiera conocer los orígenes de la ideología de género como la herramienta más nefasta del marxismo cultural del siglo XXI, es el libro negro de la Nueva Izquierda, escrito por Agustín Laje, un politicólogo, periodista y escritor argentino, y su colega Nicolás Márquez, quien también es abogado y escritor, ambos argentinos, reconocidos por su polémica postura donde se les acusa de homofóbicos y antifeministas. Y por ello yo quiero que usted espere y aguarde con mucha expectativa las exposiciones de nuestro hermano, el pastor Hugo Márquez, que trae de primera mano testimonios de lo que ha pasado. Agustín Laje y Nicolás Márquez han estado en varios de sus países, recientemente en Dominicana, dictando conferencias, y cada vez que ellos se presentan en algún lugar, pues entonces se arma una polémica tremenda en los medios y aún en manifestaciones visibles. Hugo probablemente nos va a contar un poquito de eso. Ellos estuvieron acá en este hotel participando en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, de la cual el pastor Hugo Márquez es vicepresidente. Y entonces ellos, ¿hace cuánto estuvieron acá? ¿Hubo 2 años? Hace un año, en este mismo hotel. Entonces, estos no son cristianos, no son creyentes, pero tienen el poder de la lógica y la razón en sus escritos. Sus videos están por todas partes. Póngale una búsqueda en YouTube. De hecho, Nicolás Márquez sin ningún parentesco con el pastor Hugo, pero tiene mucho pelo para ser pariente tuyo, sí, está bien. Póngale una búsqueda a Agustín Laje, a Nicolás Márquez y deleítese, por favor. De hecho, en la página de recursos de esta academia, a la cual les vamos a dar acceso, hemos hecho un playlist, un listado de los videos que los hemos curado, como se dice, ¿no? Para que ustedes puedan ver cuáles son los videos más relevantes que ellos tienen de sus debates, de sus diferentes conferencias, una de ellas la del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Y en este libro básicamente plantean la tesis bien fundamentada, tanto histórica como bibliográficamente, de cómo la ideología de género es la encarnación más eficaz para provocar una confrontación social que sirve los propósitos de un renacido neomarxismo. En palabras del mismo Agustín Laje, él nos define la ideología de género como el conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza para explicarla a partir de la cultura. Cada una de estas palabras es importante, cada una de ellas tiene un significado profundo y yo les animo de veras a poder ver estos videos, a leer el libro negro de la Nueva Izquierda y poder informarse mejor. No tenemos tiempo en esta academia de revisar todo lo que ellos dicen ahí, pero puedo resumir en un pequeño diagrama esa progresión histórica que ellos hacen de la ideología de género a partir del feminismo.
El libro negro de la nueva izquierda es el recorrido histórico desde los inicios de los movimientos feministas del siglo XV y XVI hasta el día de hoy. Toda la ideología de género está construida sobre el fundamento de los movimientos feministas, que especialmente Laje, que es el que escribe la primera parte del libro, pues se identifica como una primera ola, una segunda ola, una tercera ola. La primera ola del feminismo fue muy legítima, porque estaba vindicando derechos de la mujer, el derecho al sufragio, y por eso es que entró de una manera bastante bien recibida, como el movimiento de derechos humanos en Estados Unidos, que eventualmente logró grandes cosas, tuvo su conflicto en su momento, pero eventualmente dio el fruto esperado. La segunda ola es iniciada nada menos que por el mismo Federico Engels, compañero de Carlos Marx, y ellos hacen todo el análisis histórico ahí. Él escribió un libro que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y allí identifica, equipara a la mujer con el proletariado como el lado oprimido en la familia, el patriarcado como la parte opresiva de esto, y hay un llamado a la lucha de sexos, de la misma manera en que Marx llamó a una lucha de clases. La familia, como vimos, es el escollo más grande contra el socialismo, ya que representa el último bastión de la privacidad, estoy citando el libro negro, y defensa contra la intromisión del Estado. La destrucción de la familia como núcleo de la sociedad civil se convierte así en uno de los objetivos de la agenda socialista, neosocialista. La tercera ola feminista se inicia con la publicación del libro El segundo sexo, nos cuenta Agustín Laje, de Simone de Beauvoir en 1949. Y bueno, vienen otras feministas como Kate Millett y Shulamit Firestone, que son las que sientan las bases de la actual ideología de género. Informémonos, hermanos. Tenemos que conocer los orígenes, las raíces de este enemigo con el cual nos enfrentamos para poder tener mejores posibilidades de victoria y éxito. Todo lo demás que vino después vino como piezas de dominó. Los grupos LGBT y otro abecedario que viene después de esas primeras iniciales se sumaron a la causa homosexual, y el derecho al aborto se considera la lucha suprema por los derechos de la mujer, ignorando el derecho a la vida de un no nacido y perpetrando flagrantes asesinatos a sangre fría de bebés no nacidos. Pero la parte que más preocupa de esta agenda y que debe preocuparnos a nosotros no son solamente estas. Sistemas judiciales han empezado a sentar jurisprudencia en beneficio de la pedofilia. Y usted dice, no, realmente nunca vamos a llegar ahí. El caso del reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Apelación de Italia, que benefició a un hombre de 60 años que había mantenido en numerosas ocasiones relaciones sexuales con una niña de 11, sobre la base de que esta última había expresado su consentimiento. En otros países se está buscando reducir legalmente la edad mínima del consenso sexual, como en el Reino Unido, donde se está debatiendo la propuesta de Barbara Hewson de bajarla a 13 años, edad legalizada ya en otros países. La Asociación Americana de Psiquiatría, la respetada APA, en una de las recientes ediciones de su conocido Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, desclasificó a la pedofilia como trastorno. Nótese, y la ubicó en la categoría ¿de qué? De orientación sexual. La pedofilia va a ser una más de estas. Así como hay libertad para ser homosexual, como hay libertad para ser lesbiana, como hay libertad para ser una feminista recalcitrante o cualquiera de todas esas letras del abecedario del LGBT, también en el futuro cercano se empezarán a pasar
leyes que abogan por la pedofilia. Y usted dice, bueno, esas son cosas que están pasando en Europa, están pasando en los países más liberales. Acá en Latinoamérica estamos salvaguardados, ¿no?, por una tradición religiosa, conservadora. Eso no va a llegar por acá. Invito de vuelta a esta conferencia al doctor César Vidal, a ver qué nos dice al respecto. Yo tengo que decir que Hispanoamérica ahora mismo es el campo de batalla. Correcto. Es decir, en Europa, salvo algunas excepciones muy conscientes, como puede ser, por ejemplo, el caso de Hungría, no digamos ya Rusia, Europa se ha rendido a la ideología de género. La ideología de género, incluso en países como España, implica que aquel que no acepte impartir la ideología de género puede ir a prisión. Es decir, puede ser multado, puede ser expulsado de su trabajo como docente y en un momento determinado pues puede acabar incluso en la cárcel, lo cual es una situación muy grave. Y en Europa hay una pequeña resistencia, el caso de Hungría y de Polonia dentro de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea por parte de Rusia. En el caso de Asia, evidentemente pretender que la ideología de género va a ser admitida por el mundo islámico es algo impensable. China está resistiendo también, porque China considera que la ideología de género es como el opio que envenenó a los chinos en el siglo XIX. Correcto. Es decir, ellos dicen, igual que Gran Bretaña nos obligó a aceptar el opio para envenenar a la población china y someternos, el actual opio es la ideología de género. Y entonces el campo de batalla es Hispanoamérica. Hispanoamérica, que tiene el precedente tristísimo de España, de otras naciones europeas y, por supuesto, Hispanoamérica sin ningún tipo de excepción. Es decir, la idea es que eso vaya desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego y que, por supuesto, incluya incluso los pequeños países de Centroamérica, no solo Argentina o el Brasil o Chile o México, sino que esto afecte a los pequeños países. ¿Qué dice Vidal? Le está diciendo, Iberoamérica, como buen español, tiene que incluir a España también, ¿verdad?, en esto, aunque sabemos que él mismo reconoce que España ya perdió la batalla acá, pero pues, nosotros podemos decir Latinoamérica es el campo de batalla. El análisis mundial del avance de la ideología de género indica de que Latinoamérica es el campo de batalla actualmente. Hay lugares en donde ya está impuesto. Canadá, Europa, bueno, esos países ya están con leyes tremendas. Pero en Latinoamérica es en donde estamos peleando la batalla todavía. En nuestros países, y ustedes conocen lo que está pasando en su país, y vamos a escuchar más de Colombia, de Argentina, en labios de nuestros otros conferencistas, vemos de que hay una diversidad de países de lo que ha pasado. Algunos países han ido más adelante, países progresistas, ¿no?, en donde ya hay leyes que autorizan matrimonio homosexual. Estos matrimonios homosexuales pueden adoptar niños. Hay otros países en donde esas leyes todavía no. Se han empujado leyes abortistas también, por supuesto, en algunos países, como Argentina, en donde pelearon fuerte esa batalla. Pero en el otro lado del espectro tenemos estos países conservadores, países en los cuales ha sido más difícil, ha habido más resistencia. Y tú sabes en qué categoría cae tu país, progresista, conservador, o estos países que están justamente en la línea de batalla. Y especialmente a mí me encanta, y por eso hemos invitado al pastor Márquez a esta academia, porque Argentina y su ola celeste y la buena batalla que ellos han presentado tanto en el frente legislativo, desde las calles y otros frentes, medios de comunicación, redes sociales, pues de alguna manera confío que en esta academia nos inspire la palabra que trae nuestro conferencista invitado. Usted ha escuchado de AXI acerca del equipo perfecto por muchos años. Lo enseñamos en todos nuestros cursos de filosofía, en muchas de nuestras conferencias. Decimos, para formar a un niño tenemos estas tres agencias, estas tres instituciones importantísimas. En primer lugar, la familia, la cual debe trabajar de la mano, por supuesto, con la iglesia.
Y hay una tercera agencia también importante, que es la que nosotros representamos, que sería el colegio, el centro educativo, la escuela, que funcionan bajo la autoridad delegada de la familia de la iglesia. Y eso es lo que nosotros somos, las escuelas cristianas. Cuando este equipo está trabajando en consonancia, en armonía, creemos que puede haber una buena combinación, un buen clima para obtener un resultado esperado. Yo lo sé porque yo estuve al centro de este equipo. Crecí en una familia cristiana bajo el cuidado de una abuela piadosa que se aseguró que yo tuviera instrucción bíblica, que yo aprendiera, que fuera a la iglesia cada domingo. Y encima de eso me inscribió en un colegio cristiano. Así que yo recibí la influencia de estas tres cosas. Y a pesar de ello, los que conocen mi testimonio saben que tuve un momento de crisis, expulsado del colegio cristiano en el cual estaba cursando mi último año de graduación, el mismo colegio en el que estudió Jimmy Morales, al que volví después como profesor, expulsado de ese colegio. Pero la buena semilla, instruir al niño en su camino, más adelantito, cuando ya se vuelve viejo, calvo y panzón, tarde o temprano, vuelve a ese camino en el que ha sido instruido. Pero tenemos otros dos personajes, otros dos usurpadores, otros dos intrusos acá, que están buscando sabotear el trabajo de estas tres agencias facultadas por Dios, establecidas por Dios en su palabra para educar a los niños, adolescentes y jóvenes. ¿Quiénes son estas otras agencias? Por supuesto, el señor Estado y los otros que están ejerciendo una influencia fuertísima son los medios de comunicación. Y en medios estamos incluyendo todo: televisión, películas, internet y redes sociales, todo lo que son los medios de comunicación, de información y comunicación. ¿Y cómo funciona esto? El Estado se vuelve autoritario. La ideología de género no avanza en un lugar en donde hay un Estado tolerante o un Estado descentralizado. No, el Estado tiene que jugar ese papel de policía, de fiscal y legislador de la vida privada de toda la población para que la ideología de género se imponga. Los medios, por su lado, ellos son el chef. Ellos son los que sirven la mesa. Ellos son los que nutren la mente de nuestros hijos, de nuestros estudiantes. Y entonces la cosa se pone terrible cuando viene el Estado y empieza a tomar el lugar que corresponde a la familia. Se quiebra esa relación que debe existir con la iglesia y los medios de comunicación, todo lo informático, toma el lugar de la iglesia. El Estado se adueña de los hijos, los medios empiezan a ministrar y a volverse el centro del culto, la nueva religión de la nueva generación. Y entonces, cuando eso sucede, acá el rol del colegio privado se empequeñece, se minimiza. La estrategia del Estado, mis hermanos, es una conspiración para eliminar la educación privada, especialmente la educación privada mediocre. Van a encontrar cualquier excusa a través de medios de acreditación y de verificar calidad educativa, y llámele como quiera, ranking, lo que sea, para decir la educación privada ya no se necesita. El Estado es el único que puede decir cómo es la educación que recibimos. Y eventualmente mi papel mínimo que se le deja a la educación privada es reemplazado fácilmente por la educación pública. ¿Qué hacemos ante este escenario negro entonces? El equipo perfecto se ha visto reemplazado por el equipo nefasto.
Este equipo nefasto entonces concentra toda su atención en apoderarse de la nueva generación. Y el medio es nada más ni nada menos que esta nefasta ideología de género. Cuando hablamos de un desafío moral, estamos hablando del campo de la filosofía que tiene que ver con los valores, con la ética, con esa moralidad humana que establece las nociones fundamentales que diferencian el bien y el mal, lo correcto de lo incorrecto, el blanco del negro, como decíamos al principio. En el campo educativo, entonces, debemos introducir una nueva discusión, un nuevo tema que lleve a definir con claridad la axiología que sostenemos los colegios cristianos evangélicos. Ese discurso, esa publicidad que usamos, ¿no? De decir, en nuestro colegio se enseñan principios y valores, ya no es suficiente. Hay que establecer qué principios y qué valores son los que enseñamos a nuestros estudiantes. Esta es una postura valiente. Esto solamente nos va a poner en la mira de aquellos que buscan destruir la familia y el cristianismo. Y algunos no van a tener las agallas de definir esta axiología, este conjunto de valores basados en la palabra de Dios que hemos sido llamados a enseñar. Lo más fácil es tomar la ruta de la indiferencia, decir, mire, esto no es algo tan grave. Muchos están diciendo eso. No es tan grave como parece. No es mi problema. Mientras podamos seguir funcionando y que sigan trayendo a las familias, a sus alumnos acá, alguien más se encargará de resolver este problema. Creo que esta actitud no está representada acá en esta academia, porque de otra manera usted no se hubiera animado a venir aquí. Si dijéramos, el problema es de la familia. Nosotros como colegio, nuestra función es enseñar lo que está en el programa de estudios, el currículo, pero hay que la familia vea cómo resuelve este asunto de cómo combatir o cómo enfrentar la ideología de género. Otra posible actitud puede ser el temor. Y el temor básicamente puede llevarnos a lo que unos han llamado la opción benedictina, que es esta actitud monástica de romper con la sociedad. Decir, bueno, vamos a encerrarnos acá y vamos a mantener nuestro ambiente acá antiséptico, puro y lo más ajeno a toda esa controversia, a toda esa influencia que hay en la sociedad. Este mismo temor nos puede paralizar y hasta encontrar una excusa bíblica para decir, es que tenemos que sujetarnos a las autoridades. Si el gobierno dice que eso es lo que tenemos que enseñar, pues bueno, enseñémoslo, ¿verdad? Para no meternos en problemas con el Ministerio de Educación. Y ese mismo temor puede paralizarnos al punto de decir, bueno, no hay nada que podamos hacer. Hay que hacer lo que hay que hacer y bueno, ahí veremos si hay consecuencias o no las hay. Una tercera, veamos qué dice Vidal respecto a esto. Tenemos que defender las posiciones en las que creemos. Y cuando algunos piensan que pactando con el mal te va a dejar vivir tranquilo, y están olvidando ese pasaje del Sermón del Monte donde Jesús dice que cuando la sal no sala, el resultado no es que la sal queda tranquilita en su estante, sino que la tiran y la pisotean. Y esta es una situación que yo he vivido con enorme dolor en el caso de mi país de origen, que es España. Yo recuerdo cuando en el año 2004 empezaron a aparecer las primeras normas de ideología de género en España, que las voces que se alzaron frente a eso fueron voces muy escasas, entre ellas la mía. Y desde luego desde ese momento empezaron, por supuesto, toda la cuestión de amenazas, etcétera, etcétera. Sin embargo, en muchos casos hubo cristianos que dijeron, este no es nuestro problema, mantengámonos tranquilos dentro de las cuatro paredes de nuestro templo, no avisemos a la sociedad, no defendamos la verdad del Evangelio, vamos a estar tranquilos. ¿Qué ha sucedido? Pues que se han ido aprobando normas cada vez más duras.
empezaron legalizando el matrimonio homosexual, luego vino la adopción de niños por parejas homosexuales, pero ahora estamos en la etapa de leyes contra la discriminación por razón de género, que suena bien, porque todo el mundo quisiera que no hubiera discriminación, pero que en realidad son leyes para perseguir a aquellos que no se arrodillan ante la ideología de género. Y de pronto, aquellos que decidieron guardar silencio en su momento, se han dado cuenta de que el día menos pensado, pues a lo mejor a un pastor lo pueden detener, si se le ocurre predicar sobre lo que dicen los primeros capítulos de Romanos Pablo acerca de la homosexualidad. O que de pronto un día le pueden llegar 2 lesbianas a su iglesia diciendo que quieren que las case, y como diga que no las case, le pueden denunciar por discriminarlas por razón de género, etc. Y entonces el no haber sido sal en su momento implica que ahora mismo esa sal la están pisoteando. Jesús no dice que el cristianismo es una marca más de sal o es otra luz más. Dice que es la sal y la luz. Y si efectivamente el cristianismo no cumple con su función de ser la sal, la sociedad en la que vive será una sociedad que, al no estar conservada por la sal, cada vez se corromperá más hasta llegar a pudrirse por completo. Entonces, estamos contemplando ya atrocidades terribles, pero esto es solo el inicio de lo que podemos llegar a ver si el cristianismo no actúa como sal y como luz. Y esto debería ser un clarinazo de alarma. Tenemos que ver las señales de los tiempos y no solo verlas y decir, bueno, esto significa que Cristo está cerca. Eso no lo podemos saber. Tenemos que ver las señales de los tiempos y cumplir con nuestra misión. Y nuestra misión es ser la sal y la luz en una sociedad que, si no tiene esa sal, se corromperá, y si no tiene esa luz, lo único que puede hacer es tropezar en medio de las tinieblas. Hay una tercera posible actitud entonces. En lugar de esa indiferencia o ese temor, podemos tener esta actitud de activismo, y lo pongo entre comillas porque esto puede tomar diferentes formas y puede ser confundido fácilmente en cuanto a de qué manera podemos responder de una manera activa a estas amenazas. Primero, por supuesto, hay cristianos que han dicho, bueno, vamos a hacer presencia mediática. Vamos a usar los medios a nuestro alcance, especialmente las redes sociales, la prensa, o cualquier forma en la cual podemos escuchar nuestra voz y hacer ver la postura que tenemos como cristianos evangélicos. Y es algo que es importante, por supuesto, hacer. Está la opción de hacer estas marchas masivas que ya se han hecho, no solo los cristianos, los evangélicos, sino cualquier sector de la sociedad que ve esto como una amenaza. Por supuesto, hemos cerrado filas y se han realizado marchas masivas, y Colombia, Perú, Argentina nos han dado muestra de eso. En Guatemala hubo una marcha por la vida también histórica que tuvimos este año. Entonces era maravilloso ver, y cuando los diputados, los legisladores ven esa cantidad de gente, ellos todo lo que ven son votos. Y entonces dicen, de tontos pasamos esta ley, nos vamos a ganar el antivoto de todo este sector de la población. Y entonces las marchas funcionan, las marchas tienen un resultado, es bueno hacerlo. Otro posible activismo tiene que ver con la batalla legislativa. ¿Cómo es que podemos venir y frenar estas leyes? Con campeones, profesionales de la ley, del derecho, lobby en estos lugares en donde se está buscando pasar estas leyes, o ministerios de educación, caso Colombia con la exministra Gina Parodi, ¿verdad? Que lesbiana ella misma, y hizo un intento fuertísimo de imponer un currículo. Cuando llegamos al punto es en el que hay un currículo que se está imponiendo y no hay nada que se pueda hacer para frenar, porque este es un decreto, una disposición de un organismo del Estado, no necesita ley para poder hacerse. Entonces es importante venir y tener estas instancias en las cuales resistimos. Y nuevamente tenemos mucho que aprender de algunos países que han peleado estas batallas y que aún no nos llegan mucho por el lado de Centroamérica, pero que ya están a la puerta. En AXI tenemos una nueva propuesta. Sí, hay que hacer las marchas,
hay que hacer la batalla legislativa. Pero ¿qué somos nosotros, hermanos? Somos educadores. Nosotros no somos abogados, nosotros somos uno más de la marcha masiva, pero a lo que hemos sido nosotros llamados, y esto es lo que queremos recordar en esta academia, es a proveer una instrucción de las nuevas generaciones conforme a la verdad de Dios. Esto es lo más eficaz que podemos hacer como educadores para resistir y contrarrestar los efectos de esta nociva ideología de género. Y de allí nace entonces el lema de esta academia: estrategia y esperanza ante las amenazas. Nos habla de dos dimensiones de lo que tenemos en este momento. Es la respuesta que no es reactiva. Muchas del activismo que mencionaba anteriormente es una reacción apenas. Las marchas, la oposición a las leyes, el pelear esto en los medios de comunicación, en las redes sociales, es una reacción. Nosotros no hemos sido llamados solo a ser reactivos, nosotros podemos ser proactivos. La mejor manera, dice en la palabra de Dios, de vencer el mal es vencer con el bien el mal. Las tinieblas no prevalecen donde hay luz. Y si nosotros prendemos la luz, encendemos la luz, somos la luz del mundo, entonces no hay espacio para tinieblas. Pero a veces estamos más preocupados en ver cómo respondemos, cómo reaccionamos, cómo peleamos contra las tinieblas, y se nos olvida que tenemos la luz de la verdad de Dios en nuestras manos. Estrategia y esperanza. Nos habla de este balance entre lo terrenal y lo celestial, entre el libre albedrío humano y la soberanía de Dios, entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo visible y lo invisible. Dios ha hecho promesas en las cuales se afianza nuestra esperanza, pero también nos hace responsables de idear estrategias. Y no veo eso mejor documentado que en el libro de Nehemías. Esdras y Nehemías han sido objeto de mi estudio y reflexión últimamente. Y encuentro en la historia de esa reconstrucción del templo un perfecto paralelo en la situación que nos está tocando vivir. Tenemos una misión importante. Dios llamó al pueblo del retorno del cautiverio bajo el liderazgo de Zorobabel, de Josué, de Esdras, a reconstruir el templo, a reconstruir murallas, a reconstruir la vida espiritual del pueblo mismo de Israel. Cada uno de estos líderes representa una de estas cosas. Nehemías, su responsabilidad era reconstruir la muralla. Y nos dice aquí que cuando los enemigos, Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho. Mis hermanos, yo puedo decirles con toda certeza de que en la educación escolar cristiana las brechas están siendo cerradas. Estamos cerrando filas. El muro en torno a esta nueva generación, ustedes y nosotros somos los que estamos construyendo ese muro que salvaguarda a nuestros estudiantes. Pero alguien está muy enojado. Y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Entonces oramos a nuestro Dios. Ahí está la parte sobrenatural, celestial, la esperanza. Y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Ahí está la parte de estrategia. Las dos van de la mano. Sigamos leyendo esta narrativa. Así que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces, subirán contra nosotros de todo lugar a donde ustedes se vuelvan. ¿Qué hizo Nehemías? Entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla, en los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familias, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. ¿De qué le habla eso, mi hermano, mi hermana? Estrategia.
Cuando vi su temor me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, nuestra mejor estrategia no quita el temor. Y por eso Nehemías dice, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor que es grande y temible. Las promesas de Dios están ahí para afianzar y fundamentar nuestra esperanza. Luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Mis hermanos, este es un llamado a luchar por nuestras familias, a luchar por las familias de nuestros estudiantes. Pero solo lo podemos hacer con estas dos cosas, una al lado de la otra, esperanza y estrategia. Esperanza en el Dios Todopoderoso, pero una estrategia inteligente. Sigue diciendo Nehemías en el capítulo 4, sucedió que nuestros enemigos se enteraron que conocíamos sus propósitos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces, todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Sigue viendo las dos dimensiones. ¿Y qué dice allí en el capítulo 6? La muralla fue terminada el 25 del mes de Elul en 52 días. ¿Cómo construye uno una muralla en torno a una ciudad como Jerusalén en 52 días, hermano? Cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron, todas las naciones que estaban alrededor nuestro, decayó su ánimo, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. ¿Se puede decir eso del trabajo de tu colegio? ¿Se puede decir eso de lo que estamos haciendo en Latinoamérica ahora? Que ellos puedan decir, lo que están haciendo esos cristianos en sus colegios es una obra que está siendo hecha porque Dios los ayuda, porque Dios los respalda, porque Dios les ha dado esa convicción. Mis hermanos, en esta academia estamos acá para venir y poder armar juntos, recordar juntos esas promesas, esa esperanza, pero también para aprender de qué manera podemos tener una estrategia que desafía al enemigo. No, ya no hay grises que temer, no hay tinieblas que temer. Allí en la revista que les hemos entregado como parte de su material, hay una frase que dice, Dios está con nosotros. No tenemos nada que temer, no estamos aquí para asustarlos. La técnica del médico para hacer que un paciente coma menos, haga dieta, es aterrorizarlo. Mire, usted se va a morir si usted sigue fumando, o si usted sigue así con esa vida sedentaria, estresada, se va a morir. Ese nivel de estrés solo lo está enfermando. No entendemos. No logra su objetivo, el temor. Los abogados, ¿cómo logran hacernos que hagamos las cosas? Asustándonos. Cuando llega la demanda judicial, entonces buscamos al abogado, respondemos, hacemos lo que al final de cuentas teníamos que haber hecho desde mucho antes. Esta academia no tiene el propósito de asustarlos. Pero si lo logramos, qué bueno que va a ser así. Hugo, Catalina, asustémoslos. No sé si se va a lograr lo que buscamos, pero en última instancia, realmente lo que más necesitamos es esperanza y estrategia ante estas amenazas que nos rodean. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de ti, te damos gracias por esta palabra que nos has entregado hoy. Gracias por estos campeones que ya están peleando la buena batalla y van delante nuestro como Zorobabel, como Josué, como Esdras. Señor, ayúdanos a poder proveer un liderazgo responsable, un liderazgo estratégico, un liderazgo que declara la confianza, la fe y esperanza que solo encontramos en ti. Señor, que cuando todos vean la manera como estos colegios prevalecen en contra de las amenazas del enemigo, puedan decir, ellos lo lograron porque contaban con la ayuda de Dios. Te alabamos y te damos gracias en esta primera noche de academia. En el nombre
poderoso de Jesús, ante el cual retrocede toda tiniebla. Amén y amén.